todo lo que tienes es de Jesús. Tu vida le pertenece al Señor. Tus posesiones, si tienes un vehículo, un terreno, una casa, todo eso le pertenece al Señor. Tu ropa, las bendiciones que has adquirido con el tiempo, tus hijos, tu familia. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Hay que reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Jesús. Qué felices somos cuando reconocemos los creyentes que nuestra vida y todo nuestro ser y todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos al Señor. Como dice aquel canto precioso, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, la salud. Nuestra vida entera le pertenece al Señor. Hay que reconocer que cuando Cristo nos salvó, también nos compró y ahora somos suyos. Hay que ofrecernos voluntariamente al Señor por completo, para que nuestra vida y nuestros bienes y todo nuestro ser, nuestro tiempo, nuestro dinero incluso, le sirva al Señor. Todo es prestado, nosotros solo lo administramos. Fíjense que en Levítico 27, donde termina el libro de Levítico, se habla de esas ofrendas voluntarias o de esos votos donde le consagramos al Señor algo nuestro. Por ejemplo, el israelita voluntariamente podía consagrar su propia vida para el servicio al Señor, o consagrar a un hijo, dedicarlo como Ana dedicó al pequeño Samuel y lo dio para el servicio del Señor, o podía consagrar un terreno para el Señor, una vaca, un animalito, un buey. Uno podía consagrarse a uno mismo o consagrar sus posesiones para el Señor. Curiosamente, ahí hay que hacer una pequeña aclaración. Cuando uno se consagraba para el servicio al Señor o para servir en el tabernáculo, en realidad el Señor ya tenía una tribu entera, los levitas, para hacer eso. Así que lo que se hacía era dar el precio o el equivalente del servicio de esa persona como ofrenda consagrada al Señor. Algunos con curiosidad se preguntan, ¿y por qué se paga más por un varón que por una mujer? ¿Acaso la Biblia es machista? ¿Por qué vale más un hombre que una mujer? Pero claramente delante de Dios no hay acepción de personas. Él dice que somos iguales delante de Dios. Sin embargo, como se trataba de trabajos pesados, donde había que llevar utensilios del tabernáculo o llevar a cabo el sacrificio de animales y cargar cosas pesadas, entonces obviamente el trabajo manual pesado normalmente estaba a cargo de los hombres. Un hombre entre 20 y 60 años de edad estaba en su edad fuerte, en su edad útil. Antes de esa edad ya podían servir al Señor, mira el pequeño Samuel, y aún después de esa edad todavía podían ser usados por Dios grandemente, pero la edad más cara era entre los 20 y los 60 años. Pero uno se podía consagrar al Señor. Qué precioso es ver que Levítico empieza con una entera consagración y termina con una entera consagración. El capítulo 1 de Levítico hablaba de los holocaustos, donde el animalito era quemado por completo en ofrenda agradable al Señor. Y en Levítico 27, el libro termina hablando de estas ofrendas donde uno se entrega voluntariamente al servicio del Señor. ¿Dónde se ve Cristo en Levítico 27? Él se entregó voluntariamente para servir a Dios Padre. Él se entregó por completo. Cuando veamos la cruz, veamos una ofrenda voluntaria. El Señor dijo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo voluntariamente. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso Él resucitó y fue exaltado hasta lo sumo. Pero Jesús es el siervo de Dios por excelencia. Él se entregó. Cuando veamos la cruz, veamos un holocausto, veamos un sacrificio donde Él derramó por completo, voluntariamente su sangre para salvarnos y por amor al Padre. El Señor glorificó al Padre en esa cruz. El Señor amó tanto a su Padre que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos de ver en Jesús un ejemplo de servicio, de entrega total, de entera consagración, por amor a su Padre y por amor a nosotros. Así ahora nosotros, como Jesús, podemos entregarnos voluntariamente para servir al Señor. Ponga su tiempo para servicio de Dios. Ponga su casa para que se abra un life group o una célula donde se enseñe la palabra de Dios y se disipule a otros. Utilice su vehículo para darle ride a personas que quieren ir a la iglesia o al culto entre semana. Que nuestro dinero apoye la causa de Cristo. Encuentre una buena iglesia y apóyela financieramente. Apoyemos las misiones, la predicación. Usemos nuestro tiempo para conocer más al Señor en su palabra y para discipular a otros. Entreguémosle nuestros hijos al Señor. Y uno se pregunta por qué el pequeño Samuel sí fue recibido como un servidor. Bueno, porque era parte de la tribu de los levitas. Pero hoy en Cristo usted puede entregarle sus hijos al Señor, dedicarlos al servicio, por supuesto, llevarlos a que se congreguen, que vayan a escuela dominical, que reciban palabra, animarlos a que sirvan al Señor con sus dones. Debemos involucrarnos como familia en el servicio a Dios. No hay nada más precioso que un papá que sirve a Dios, una mamá que sirve a Dios, pero que también involucran a sus hijos, su vida entera, sus bienes, porque esa familia está reconociendo que son de Jesús. Todo lo que tienen le pertenece al Señor y es para gloria y honra de Él. Por último, la Biblia hace una advertencia que uno tiene que pensar bien y tomar conscientemente
esa decisión de entregarse para el servicio a Dios. No lo tiene que hacer a la ligera o por emoción, sino por una convicción de que el Señor nos ama y nos está llamando a servirle. No debemos darle al servicio un segundo, un tercer lugar en nuestra vida, sino darle absoluta prioridad. Ahí en el pasaje, siempre en Levítico 27, se ve que habían personas que ofrecían voto impulsiva o emocionalmente y luego se arrepentían y lo querían redimir. Y el Señor les da la salida. Tenían que pagar el precio más una especie de sobrecargo, una especie de multa para redimir o para recuperar su propiedad. Pero les hubiera sido mejor no hacer votos. No era pecado abstenerse de hacer un voto para no estar después queriéndolo recuperar. La forma como aplicamos esto es que le demos prioridad verdadera al servicio. No lo ofrezcamos por impulso y después no lo podemos cumplir. Con tristeza puedo testificarle que hay personas en el ministerio que el propio domingo en la mañana están avisando que no van a llegar o a veces ni siquiera avisan. Entendemos que es algo voluntario, pero recordemos que el servicio se le da al Señor y se le debe dar con excelencia, por convicción. Usted quizás no faltaría a su empleo, pero el servicio al Señor lo vemos como de segunda categoría. Le damos más prioridad al trabajo y a las cosas de este mundo que al Señor. Pero Cristo se entregó por completo. Debemos usted y yo hacer lo mismo por Él.